Buenos días. Podríamos hablar aquí horas y horas al respecto de los residuos sólidos urbanos, porque ese es uno de los principales problemas en Yucatán y particularmente en Mérida. Tan que es así que incluso las campañas políticas se enfocan, o sea, ofrecen que van a manejar y que van a hacer. Entonces, pues en 5 minutos no sé para dónde empezar. Una de las cosas que es importante aquí es que, dadas las características, al menos las que se supone que tienen nuestros residuos sólidos urbanos, dado nuestro clima, el suelo, la disponibilidad de suelo y de mano de obra técnica, calificada y hasta cierto punto económica, podríamos como ciudad, como municipio, como estado, tener un mejor manejo de los residuos sólidos urbanos. Lo primero que tenemos que hacer es educarnos para eso y no solamente educarnos en una cuestión formal, es decir, no solamente hay que tener materias de educación ambiental, materias de manejo de residuos sólidos, sino tomar la educación ambiental, en mi caso particular en este momento, enfocadas al manejo de los residuos sólidos urbanos, como un hábito de vida. Yo recuerdo hace 20 años cuando estaba haciendo un doctorado, había un chico británico que estaba evaluando el buen o mal funcionamiento de la campaña de manejo de residuos sólidos en una ciudad, en la ciudad de Leeds. Y una de las cosas que aprendí era que eso se podía evaluar cada 20 años. Y yo le decía, ¿pero por qué 20 años? Me dice, porque cualquier campaña que se establezca en una ciudad tarda mucho en apropiarse. La gente tiene que acostumbrarse a vivir con lo que se debe de hacer y se necesitan por lo menos 20 años para ver el cambio. Entonces yo recuerdo, yo siempre he estado involucrada en el manejo de los residuos sólidos. Yo recuerdo una campaña de hace 35 años cuando estudiaba yo ingeniería civil, que era de unos mesticitos con colitas que hablaban de la separación de residuos como la base fundamental para el buen manejo de los residuos sólidos urbanos. Y esa campaña tardó 6 años y desapareció. Y pasan 3 y luego aparece otra campaña diferente y desaparece. O sea, a lo largo de mis 35 años de vida de hablar de este tema, jamás he visto una campaña de manejo de residuos sólidos para la ciudad que tarde más de 6 años. Entonces, regresando al comentario de los 20 años, ni siquiera podemos evaluar si es buena o es mala. Esto lo dejo para que pensemos. Una de las primeras cosas que hay que saber para el buen manejo de los residuos sólidos es cómo están formados los residuos sólidos del entorno en el que vivimos si hablamos de una educación ambiental para nosotros. Esta información la bajé ayer de las páginas gubernamentales, pero revisando mis apuntes veo que esa tabla es tan antigua como del 2010. Entonces, bueno, espero que los datos, esa tabla donde aparece la clasificación, que creo que no se distingue. Una cosa que sí es cierta, que se ha medido siempre, se ha medido escolarmente en proyectos aquí en la maestría en ingeniería ambiental y demás, es la generación per cápita en Mérida. Yo recuerdo que cuando yo estudié la maestría, hice ese ejercicio como tarea normal y estábamos como en 500 gramos por habitante por día. Y hoy día estamos en más de casi 1,300 kg por habitante por día. Entonces, una de las primeras cosas que tendríamos que analizar es qué podemos hacer para reducir la generación de residuos sólidos. ¿Por qué es importante el manejo? Porque un mal manejo de residuos sólidos va a contaminar el agua, que ya oímos hablar de lo vulnerable que es el acuífero. Además, un montículo de basura no manejada adecuadamente es un centro en donde crecen muchos vectores de enfermedades, muchísimos. La última vez que revisé la tabla de enfermedades eran como 10, pero cada día se descubren más enfermedades que se transmiten a través de vectores que se generan en la basura. Se habla mucho de reciclaje. No es esa la parte fundamental. La parte fundamental es conocer lo que generamos, tratar de reducir, saber qué generamos y al saber qué generamos poder decidir o planear o hacer qué hacer con cada una de las partes que se generan. Hice una pequeña suma por allá de eso y me da que los residuos que no se puede hacer nada con ellos, son el 15%, ¿sí? Después hay un 50% que son composteables
y un 35% que son valorizables. Los compostables deberían de estar dentro de los valorizables también, pero yo sé que comúnmente la gente no le da al proceso de composteo el valor que tiene realmente. Estamos en un lugar en donde compostear es barato, es fácil, se puede hacer. Si nosotros pudiéramos aplicar los procesos de composteo a nuestros residuos sólidos urbanos, podríamos utilizar el 50% de los residuos que generamos, tomando en cuenta que esa tabla de composición sea la correcta. Y hay un 35% que son valorizables, para que vayamos a un vocabulario que nos haga tilín. Valorizables son los que se pueden reciclar, ¿ok? El composteo es reciclaje. Yo siempre lucho por ponerle ese nombre, pero sé que a la mayoría de la población no le parece que el composteo sea un proceso de reciclaje. Lo es. Eso mis alumnos, si hay alguno por aquí, lo saben, siempre se los digo. Entonces, si vemos todo eso, estamos en un clima, en un terreno, en un lugar en donde se puede compostear muy fácilmente. Entonces, nada más pensando en porcentajes, ¿cuánto se podría compostear? Y lo demás se puede valorizar. Aquí no aplica eso de que la basura vale mucho, que yo voy a vender mis latas y mis plásticos y voy a ganar mucho dinero. ¿Por qué no aplica mucho? Porque no somos una ciudad una región muy industrializada y no tenemos muchas plantas de reciclaje. Entonces, todo se va en procesos, vendo, el otro se lo lleva, el otro. Entonces, realmente, ustedes juntan una bolsa de PET y van a venderla y dicen, ¿para qué vengo? No, ni siquiera lo que gasté en gasolina. Pero lo importante aquí es que ser una parte de todo ese proceso integral que va desde la generación, reducir el proceso del medio, que es valorizar, y el proceso final, en el que con lo que no se pueda nada hay que ponerlo en un sitio de disposición final, podemos hacer una cadenita integral. Y el primer paso y el más importante para valorizar los residuos es saber cómo están formados y separarlos. Así se llaman las campañas, separación o reciclaje, porque si se separan, no se contaminan unos con otros y tienen más valor. Por ejemplo, si hablamos del PET, no sé si aquí hay ingenieros químicos por acá, si hablamos del proceso de reciclaje del PET, si yo tengo mucho PET totalmente que no ha sido mezclado con otro residuo más que PET, es mucho más económico someterlo a un proceso de reciclaje y además genera menos residuos porque todos los procesos de reciclaje también generan residuos. Si mis botellas de PET están contaminadas con otro, primero van a tener que ser sometidas a un proceso de lavado y ese proceso de lavado va a generar aguas residuales, entonces más residuos. Entonces, primer paso fundamental, importante, aunque no les parezca trascendental tecnológica ni científicamente, es separar. Cuando se separa la basura, puede ser mejor procesada, los procesos de reciclaje son menos contaminantes y puede ser mejor valorizada. ¿Qué podemos hacer con un manejo integral? Pues tener una valorización de residuos y un medio ambiente menos contaminado. Gracias. Es que, y sí, o sea, cada temporada política se cambian las propuestas de manejo. Realmente jamás he estado involucrada con el... Bueno, durante muchos años, siempre cuando cambia el gabinete municipal o estatal, me han invitado a ser parte de los consejos. Doy mi opinión, siempre doy la misma opinión. Vamos a hacer un análisis de composición porcentual, vamos a establecer un programa de composteo y pues se queda en eso. O sea, ¿cómo hacer que eso cambie? La verdad, desde el ámbito político, nunca he estado en una posición en la que pueda yo incidir en que eso se cambie. Siempre he sido, siempre me han llamado a ser una asesora, no sé si llamarle libre, o sea, porque... Neutral. Porque no, en realidad piden la opinión, pero no la toman en cuenta después. Y eso me ha pasado trienio con trienio, sexenio con sexenio. Afortunadamente,